Bueno, empezamos, así somos puntuales. ¿Sí? Dale. Bueno, entonces, la idea es hablar, hola a todos, sobre la blefaritis, sabiendo que es uno de los motivos de consulta más frecuentes, ¿no?, en nuestra práctica clínica, que lo que va a dar es, bueno, ojo seco, ¿no? Un ojo seco evaporativo, como vamos a ver. Y el ojo seco, bueno, es de los principales motivos de consulta en nuestra práctica clínica, y que ha ido en aumento por el estilo de vida, las poblaciones envejecidas. Se ve más frecuentemente en mujeres, sobre todo posmenopáusicas, ciertas medicaciones que lo pueden generar o empeorar, los factores medioambientales, las pantallas, lentes de contacto y ciertas enfermedades sistémicas. Bueno, existe un grupo de investigación internacional que es el TIFOS, que si no lo conocen, ahí abajo está la página web, que realmente es muy serio, son muchísimos países que están involucrados, y hacen unos trabajos de investigación muy interesantes. La última publicación que hicieron de ojo seco es el Dry Eye Workshop 2, o conocido como el DUS 2, que fue publicado en el 2017, que está muy completo, muy lindo. Y después sobre glándulas de meibomio, la disfunción de las glándulas de meibomio, se hizo, la última publicación es del 2011, es un poquito más vieja. Pero bueno, este equipo, este grupo de estudio y de investigación, lo que nos permite es, en este tipo de cualquier tipo de patología, pero en este caso la que nos toca hoy, lo que permite son definiciones, clasificaciones, guías epidemiológicas, guías terapéuticas, y también establecen guías para futuros trabajos de investigación, es decir, se hace todo el análisis de cierta patología, y a raíz de eso ven qué son las cosas que han tenido mejores resultados, y en base a eso dice, bueno, tal cosa estaría bueno averiguar, entonces es como que establecen nuevas líneas de investigación para futuros trabajos, ¿no? Y bueno, y lo que, entre otras cosas, la última del 17, que se hizo una nueva definición de ojo seco, donde lo definen como una enfermedad, y eso como que es un cambio respecto a lo anterior, ¿no? Una enfermedad que es multifactorial, y que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal. Esto va a llevar a un montón de síntomas oculares, un aumento de la osmolaridad de la superficie ocular, y esto va a desencadenar la inflamación y el daño de la superficie ocular. Y también lo clasifica en dos tipos principales de ojo seco, que son aquellos por deficiencia acuosa, que es como el más clásico y más fácil de entender, sobre todo para los pacientes, que es el que se vincula a los usuarios de lentes de contacto, a las cirugías refractivas previas, a las poliartritis reumatoideas. Es el clásico donde falta lágrima, ¿no? Y después está el otro, que es en realidad el más frecuente, hasta 2/3 de los casos, que es el tipo evaporativo, y es el que nos toca hablar hoy, que es el de la disfunción, sobre todo la disfunción de las glándulas de meibomio, porque esta es la principal causa de ojo seco evaporativo. Bueno, este sería un esquema que lo que intenta es explicar un poco la fisiopatología de estas patologías, del ojo seco. El OSDA sería el ojo seco por deficiencia acuosa, y el OC es el evaporativo. En los dos importa el entorno, porque cuando hay una baja humedad o una alta temperatura, se va a producir un aumento de la evaporación de la lágrima. Esto va a llevar a una hiperosmolaridad, y la hiperosmolaridad, como les decía hoy, como ven la flechita que lleva a la izquierda, lo que hace es aumentar y desencadenar toda la cascada inflamatoria. Esta inflamación de la superficie ocular va a generar un daño, con todos los síntomas que ello conlleva: pérdida de células caliciformes, que se acuerdan que son las que hacen la parte de la mucina, un daño epitelial, y va a desencadenar el mecanismo de apoptosis. Toda esta inestabilidad va a dar una inestabilidad en el film lagrimal, y como ven allí, ambos llevan a el mismo círculo, ¿verdad?, que es el círculo del ojo seco. Bueno, entonces, en cuanto a la parte de los síntomas, bueno, el paciente puede presentar síntomas, donde vamos a tener un paciente clásico que va a tener síntomas de ojo seco, que ahora después lo vamos a ver, va a tener los signos oculares de la enfermedad, que nosotros vamos a ver, sobre todo a nivel de lámpara de hendidura, y ahí en ese caso se trata de un paciente que lo que tiene es un ojo seco. Dentro de estos ojos secos
lo que decíamos hoy, están aquellos que tienen deficiencia acuosa, la mayoría que son los evaporativos, y por supuesto, como siempre, va a haber un grupo mixto que tiene ambos problemas. Después hay otro grupo de pacientes que se presentan con síntomas, pero nosotros no le vamos a encontrar ningún signo a nivel de la lámpara de hendidura. De esto puede ser simplemente porque está en un estado preclínico, es decir, que aún no tiene signos en la lámpara de hendidura, y ya los va a tener, esto es un paciente que lo tenemos que seguir, o se puede tratar de un paciente que lo que presenta es un dolor neuropático, que es lo que vio el otro día Patricia, que lo vimos muy bien, que se trata diferente. Esa es otra patología que es el dolor neuropático, no es un ojo seco clásico. Después tenemos los pacientes que no tienen síntomas, y a nivel de lámpara de hendidura tienen signos. Entonces, acá puede ser o que tengan una alteración neurotrófica, por ejemplo los herpes, o una operada refractiva, que tienen alteraciones neurotróficas a nivel de superficie ocular, y por eso es que no tienen síntomas, pero esos pacientes, por supuesto, que hay que tratarlos igual. Pero también se puede tratar de pacientes que lo que tienen es una predisposición a ojo seco, que aún no tienen los síntomas, pero sí tienen signos. Y estos son los pacientes que tenemos que tener cuidado si, por ejemplo, los vamos a operar de cataratas. Entonces, si es un paciente que yo lo opero de cataratas y no me di cuenta que estaba en este grupo, probablemente la cirugía le desencadene su ojo seco, y vamos a tener problemas en el postoperatorio porque se lo van a adjudicar totalmente a la cirugía, cuando en realidad era un problema que el paciente ya tenía. Así que sería entonces siempre a descartar eso antes de cirugías. Bueno, en cuanto a la definición de la disfunción de las glándulas de Meibomian, otra vez vamos al workshop del tifos, y lo define como una anomalía que es crónica y difusa, o sea que va a afectar a todas las glándulas de Meibomian. Ahí en el esquema abajo a la derecha se ve cómo es un esquema de glándulas de Meibomian normales, que son bien largas, filiformes, paralelas, ocupan todo el párpado superior y todo el párpado inferior, son unas cuantas, hay entre 30 y 40 por párpado, más en el párpado superior que en el inferior. Y se va a caracterizar por una obstrucción del conducto terminal, este sería el subtipo obstructivo, pero también puede ser porque lo que tengan son simplemente cambios cuantitativos del meibum o secreción glandular. Todo esto va a llevar a una alteración de la película lagrimal y a síntomas de irritación ocular y todos los síntomas del ojo seco. Bueno, entonces en cuanto al esquema de esta disfunción de glándulas, vamos a tener aquellas que presentan poca cantidad de secreción glandular, y otras que son con mucha secreción glandular. Entonces, la hipersecretoria sería o de causa desconocida, que le llamamos primaria, o asociada a dermatitis seborreica, acné, rosácea. Estos serían los pacientes que tienen un menisco lagrimal aumentado, que tienen esa espumita a nivel del borde palpebral, y que tienen mucha secreción. Comprimimos el párpado y vamos a ver mucha secreción de meibum. Distintos otros pacientes que lo que presentan es una disminución de la secreción de estas glándulas, que a su vez puede ser también primaria, o puede ser, por ejemplo, los pacientes que fueron tratados por retinoides, por ejemplo, los pacientes con gran acné o con rosácea, que se les indican los retinoides para mejorar, y hay que saber que pueden generar una atrofia de las glándulas de Meibomian. Después tenemos el grupo obstructivos, que hay una disminución de la secreción de las glándulas, que es porque, por ejemplo, tienen una enfermedad cicatrizal, como puede ser el pemfigoide o el tracoma, que tapa los orificios de salida, y ahí vamos a tener también poca secreción por este motivo, o también están las primarias, que se tapan y no se sabe bien por qué, y también, por último, las asociadas a rosácea, dermatitis seborreica o atopías. Estos serían los subtipos de disfunción de glándulas de Meibomian. Y ahora vamos a ver un poco sobre las obstructivas. Estas son muy frecuentes. Lo que presenta en esta patología es una obstrucción. No, mi amor, mamá está dando clase. Perdón. Tablet negra. Entonces, obstrucción terminal por hiperqueratinización del epitelio ductal,
y también puede ser por un aumento de la viscosidad del meibum. En general se asocian estos dos mecanismos y tapan el orificio de salida. De esta manera vamos a tener menos meibum, por lo tanto disminuye la capa lipídica. Esto va a llevar a tener una película lagrimal inestable, y por lo tanto que la lágrima se evapora, y ahí se va a desencadenar un ojo seco de tipo evaporativo, que puede a su vez asociar inflamación. Inicialmente estos pacientes, sobre todo cuando son jóvenes, van a tener un lagrimeo reflejo, o sea, una epífora. Además, esta inflamación que vimos que había en la superficie ocular puede generar un edema de la vía lagrimal, del poro lagrimal en este caso, y esto puede empeorar la epífora. Por eso muchos de los pacientes que tienen disfunción de glándula de meibomio se manifiestan con epífora. Bueno, esta obstrucción terminal entonces, dijimos que vamos a tener menos cantidad de meibum, o sea que disminuye la secreción de estas glándulas. Esto inicialmente es reversible, pero si no oficia ningún tipo de tratamiento, a la larga lo que vamos a tener es una atrofia de estas glándulas, que van a empezar a dejar de funcionar. Abajo vemos un esquema de una meibografía con infrarrojo. El primer esquemita muestra unas glándulas de meibomio normales, que como dijimos eran alargaditas, filiformes y paralelas, y hacia la derecha vemos cómo a medida que pasa el tiempo, ¿no?, se van atrofiando las glándulas, y se va viendo que son cada vez más cortitas y más anchas. Esto se le denomina dropout. Clínicamente en la lámpara hendidura lo que podemos ver con las glándulas atróficas, bueno, por un lado es que al comprimir no salen meibum, porque no están funcionando, y a su vez se ven como muescas, que es cuando la glándula se atrofia, se ven pequeñas muesquitas. O notch también, se puede decir, del borde palpebral. Bueno, y en cuanto a la fisiopatología, si bien no es la causa, ni la inflamación, ni el aumento del número de bacterias, pero sí son consecuencias de este problema, es decir, el problema comienza a nivel de las glándulas, que no es ni por inflamación ni por infección, pero después se desencadenan tanto el proceso inflamatorio de la superficie, como el aumento en el número de bacterias en estos pacientes. Y esto lo menciono porque en vistas al tratamiento tiene implicancias, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? Van a ser los síntomas del ojo seco. El paciente va a tener ojo rojo, va a tener sensación de arenilla, va a tener sensibilidad a la luz, lagrimeo, ardor, visión borrosa. Serían los síntomas del paciente. Clínicamente, bueno, en el interrogatorio vamos a preguntar sobre todos estos síntomas, pero es muy útil el cuestionario, el OSDI, que se le puede entregar al paciente ya en la sala de espera, y lo que se le pregunta, es un cuestionario internacional que es muy utilizado para este tipo de patología. Entonces, se le pregunta sobre 5 síntomas, que son la sensibilidad a la luz, la sensación de arenilla, el ardor, la visión borrosa y visión pobre, que los que tienen que categorizar de 0 a 4, según su severidad y cuánto le afecta durante el día, y después las otras dos formitas muestran estos síntomas que dijimos, si se afectan durante la lectura, manejar a la noche, mirar tele y las pantallas, y cuánto también empeoran con las condiciones ambientales, el viento, la humedad, el aire acondicionado. Entonces el paciente lo llena y eso le va a dar un score con números. Esto también nos permite un valor objetivo, que también permite controles, por ejemplo, terapéuticos. Se le da el cuestionario antes y después del tratamiento. Al examen vamos a ver a nivel el Schirmer, que todos conocen, que se puede hacer con y sin anestesia, que nos da una valoración de cuánto hay en cuanto a lo acuoso, la tinción corneal, la altura del menisco lagrimal, la osmolaridad, ahí ese dispositivo azul nos permite medir osmolaridad, el break-up time. Hay que valorar en la lámpara de hendidura, no hay que olvidarse en los pacientes que pensamos que tienen ojo seco, el borde palpebral es muy importante valorar, porque aquí es donde nosotros vamos a hacer el diagnóstico de la disfunción de las glándulas de meibomio. Y por último hay que exprimir el párpado, hay que comprimir el extremo para ver cómo es ese meibum.
Entonces lo que vamos a ver, primero, si hay expresión de las glándulas, porque acuérdense que las que están atróficas o las que están obstruidas, directamente al comprimir no va a salir nada. Por ejemplo, acá vemos un borde palpebral, ven cómo está la unión mucocutánea está alterada, hay telangiectasias, el meibum está alterado, todo esto nos está hablando de que hay una alteración a nivel de estas glándulas. Allí en la de abajo que tiene las flechitas se ven muescas, ven que el borde es irregular. Después en la derecha también se ve cómo ese meibum está alterado, debería ser no transparente, pero casi, tiene que ser casi transparente, y el de abajo, bueno, incluso hay pacientes que tienen como una pasta de dientes blanca, que ya habrán visto también, pero si no hacen la expresión de las glándulas, esto puede pasar perfectamente desapercibido. Carla, y otra cosa ¿la de arriba es lo normal? No, está alterado también. Todos tienen, tendría que haber puesto uno normal, no, el borde palpebral normal, esa unión mucocutánea está alterada y también tiene telangiectasias. Y el meibum del medio está más amarillo. Capaz que el más de la izquierda, la primera gota, se parece más a la normal, pero las de la derecha están más amarillentos. No tiene que ser tan amarillo, tiene que ser transparente. Está bueno que le hagan después, para ver cómo es uno normal, a un paciente joven que viene por lentes. Le dicen, a ver, y se sienta la lámpara hendidura y mírenle cómo es el poro lagrimal, que tiene que estar bien abierto, bien permeable, bien aposicionado. La unión mucocutánea es perfecta, está bien pegadito el párpado, no tiene ninguna telangiectasia, y después comprimen y ven que todas las glándulas tienen su meibum, porque después cuando hay atróficas, comprimen y no sale nada, o están tapadas o porque ya están atróficas. Y realmente es bien transparente el meibum. Hay que mirar el meibum normal para reconocer el que está patológico. Bueno, el de abajo a la derecha se nota bien que está alterado, y a su vez otra cosa que hay que buscar es la triquiasis, porque esta inflamación crónica a la larga, como tiene el bulbo de la pestaña, está pegado a la glándula, ahí es que empiezan a formarse, a deformarse la raíz de la pestaña, y la pestaña empieza a nacer para cualquier lado. Entonces siempre que tengan un paciente que viene por triquiasis, hay que sospechar que tengan este problema. La causa más frecuente de triquiasis es la disfunción de las glándulas de meibomia. Y después otra cosa que también tienen que pensar en estos pacientes, tienen que sospecharlo, es el Demodex. El Demodex es un ácaro que es parte de la flora normal, lo tienen todos los pacientes, sobre todo a medida que pasan los años, la flora va aumentando, se dice que los mayores de 70, el 100% tienen Demodex, pero lo importante es cuando están demasiada cantidad de Demodex para lo que tolera un párpado. Entonces, ¿qué es lo que va a dar? Este es un ácaro que se reproduce y no, o sea, empieza a ocupar, ven en la figurita de abajo, forma ese tipo de cilindros. O sea, no todos los pacientes que tienen blefaritis anterior tienen Demodex, pero es típico que se vea así como en este paciente, que se ve como un pequeño cilindro que toma toda la base de la pestaña. En estos pacientes hay que sospechar Demodex, y lo que se hace es, se le arrancan entre 2 y 4 pestañas por párpado, y hay que mirarlas en un microscopio de gran aumento. Es simplemente eso, y se ve el ácaro como se ve allí. Una vez que uno hace el diagnóstico, bueno, hay que tratar de hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, entonces en principio lo que vamos a hacer es primero un diagnóstico de ojo seco, genérico, que lo que va a hacer es, bueno, vamos a tener los síntomas, le vamos a dar el cuestionario, va a ver si tiñe o no, puede teñir la córnea, también puede teñir, bueno, ver si es en el sector inferior, si está en el sector interpalpebral, y también puede teñir la conjuntiva. También se puede utilizar, por ejemplo, bueno, la rosa de Bengala dicen que arde, y si no, el verde de lisamina, que también para ver la tinción conjuntival. Y después la hiperosmolaridad, que se ve con... hay que tener el dispositivo, que puede ser el Tearlag, o ese otro que le mostramos, que es el iPen. Bueno, entonces una vez que decimos que tiene ojo seco, queremos ver qué tipo de ojo seco es. El tipo de ojo seco hiposecretor, vamos a tener el Schirmer test disminuido. Pero un valor aislado de Schirmer no debería hacer diagnóstico, tenemos que tener varios y consistentes
para poder pensar que se trata de una hiposecreción. Después clínicamente vamos a tratar de estimar cómo está el menisco. El menisco lagrimal viene a ser la lágrima que vemos que va desde el párpado hasta la superficie ocular. Ese menisco, también lo mismo, tenemos que tener una idea clínica de lo normal para poder ver si está disminuido o aumentado. Los pacientes que tienen obstrucción de la vía lagrimal lo van a tener aumentado. Después están los pacientes normales, y después están los pacientes que tienen ojo seco, hiposecretor, que lo van a tener disminuido. Y lo mismo, para poderlo estimar tendríamos que conocer cómo es un menisco normal. Vean pacientes jóvenes normales y ahí van a ir teniendo una idea de qué es lo normal. Después está el tipo evaporativo. El menisco puede estar en los evaporativos, en la disfunción de glándula de Meibomian. ¿Se acuerdan que les dije que había una que era con aumento de la secreción y uno con disminución? El que son con aumento tienen el menisco lagrimal aumentado, son los pacientes que van a tener epífora. Después van a tener el break-up time disminuido, porque lo que hay es una inestabilidad de la capa lipídica de la lágrima, y van a tener el borde palpebral alterado, lo que les decía hoy, van a tener telangiectasias, muescas, la urea mucocutánea que está alterada, pueden tener triquiasis, y no se olviden de hacer la expresión glandular. Ahí van a ver cómo está la expresión glandular, pueden a veces incluso tener hasta tipo pasta de dientes. Y después, por supuesto, está el grupo, que es un gran grupo, el grupo mixto, que tiene elementos de los dos grupos. Bueno, después el Keratograph es un equipo que es bastante moderno y que nos ha aportado bastante información. Nos permite, a través de un sistema de iluminación que tiene, que va cambiando el tipo de luces, por ejemplo, permite ver, como veíamos hoy, lo del menisco lagrimal, que es un valor muy importante, pero hay que tener, clínicamente, uno tiene que haber visto muchos pacientes para estimarlo, y uno tiene una idea así, parece disminuido o parece aumentado, pero este equipo que nos permite medirlo en milímetros, porque toma una foto con una luz tenue, sin estimularlo al paciente, porque fíjense que si ustedes sientan al paciente en una lámpara de hendidura y le ponen una luz, esa luz, por más tenue que uno la ponga, estimula el lagrimeo, y el paciente ahí ya le va a aumentar el menisco lagrimal, es decir, que puede estar falseado y que sea esa la causa. El Keratograph nos permite, con una luz muy tenue que no estimula la secreción, medir exacto, como se ve en la primera figura a la izquierda, los milímetros de menisco lagrimal. Bueno, también se permite sacar fotos de los bordes palpebrales, ver la vascularización tanto del párpado como de la córnea. Y una cosa que se llama NIC-BUT, que sería el break-up time no invasivo, o sea, no precisa ni siquiera fluoresceína, y logra estimar cuándo aparece la primer mancha seca de la película lagrimal, y a esto se le denomina NIC-BUT, que ya se ha demostrado mucho más fiable que el break-up time que uno hace con fluoresceína en la lámpara de hendidura. Esto es para justamente ver si tiene ojo seco evaporativo. Y después, para mí, el mayor aporte del equipo es la meibografía, que es lo que vemos al medio a la derecha, que es a través de luz infrarroja, nos permite ver, visualizar en vivo las glándulas de meibomio. Y acá con esto podemos saber si presenta, por ejemplo, en ese caso, ven que ya la orientación está alterada, se ve un dropout, y se ve que ya empiezan a deformarse, empiezan a engrosarse. Acá sería la meibografía. Ven, el de arriba es normal, después al medio ya hay un dropout, y abajo también, como empiezan, la orientación de las glándulas está toda alterada. En el de la izquierda, ese párpado inferior está totalmente alterado, están engrosadas esas glándulas y están acortadas. Y en el de arriba también tiene dropout. Y después, por último, este Keratograph va a presentar un report con unos esquemas numéricos, con un score,
que está bueno, por ejemplo, es algo muy objetivo que uno le puede mostrar al paciente, que el paciente visualiza ya con algo más objetivo, y esto nos permite también, por ejemplo, estimar cómo va el resultado de un tratamiento. Entonces yo le puedo proponer un tratamiento, y con el OSDI, que es el cuestionario, y el Keratograph, tenemos valores objetivos de cómo si hubo respuesta o no a ese tratamiento que nosotros propusimos. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, lo mismo, tenemos de la academia los PPP, que son los Preferred Practice Patterns, que son que la academia siempre hace los PPP de todas las patologías. Esta sería la para la disfunción de glándulas de Meibomian, que hacen tratamiento escalonado según la severidad. Se inicia con las medidas más básicas, y si no funciona, se le van agregando nuevos esquemas terapéuticos. El DEUS-2, el workshop de glándulas de Meibomian, también propuso su tratamiento. El tema es que este es del 2011, es un poquito viejo, pero es el último que hay. Bueno, y esto lo pongo en la silla, porque realmente para mí el tratamiento es engorroso, es difícil, y es muy importante el tiempo que nos sentemos con el paciente a explicarlo. En general son pacientes añosos, y entienden la mitad, entre que entienden el diagnóstico y que tengan que entender el tratamiento. Es difícil, hay que explicarles todo para que entiendan cómo es la patología. Para mí, cuanto más uno sabe de la enfermedad que tiene, más va a colaborar con el tratamiento, entonces hay que sentarse a explicar. Así que si les toca una paciente de estos, sepan que por lo menos 10 minutos les va a llevar a explicarles cómo es la patología y cómo se trata. Y es súper importante que lo entiendan, porque es la única manera en que un poquito ellos puedan ayudar a que respondan, porque si es súper difícil y no lo entienden, no lo van a poder hacer bien al tratamiento. Bueno, ¿y en qué consiste? Es súper importante la higiene del borde del párpado, que se puede hacer con shampoo de bebé, que es el Johnson que todos conocemos. Si sospechamos el Demodex, o si lo demostramos incluso más, con eso se acuerdan que les decía de sacar las pestañas y mirarlas a un microscopio, se puede utilizar el tea tree oil, que es el aceite del árbol de té. Acá en Uruguay nosotros contamos con este que se muestra ahí, que es el de Just o Just, como le quieran llamar, que es un shampoo que tiene aceite de árbol de té. Lo que pasa es que este no fue diseñado para los ojos, es shampoo de cabello normal, entonces arde, así que hay que tratar de diluirlo y que no le entre a los ojos. Pero bueno, la misma higiene la pueden hacer con si sospechan de Demodex. Después las compresas calientes, que pueden ser húmedas, o puede ser calor húmedo, o puede ser calor seco. El calor seco serían, por ejemplo, esos antifaces que se compran en las farmacias, que los ponen al microondas. Y la idea es llegar por lo menos a 40 grados durante 5 minutos. 40 grados, se dan cuenta que no es mucho, es un poquito más que la temperatura corporal. Lo que pasa es que hay que mantenerlo persistentemente por encima de 40, y esto es lo que cuesta. Entonces de repente se pone más caliente sin que se vayan a quemar, va bajando la temperatura, y después hay que irlas cambiando las compresas. Esto es por 5 minutos. Y después, por último, higiene, calor y drenaje. Siempre serían estas tres así en ese orden. Primero limpian para desobstruir los orificios de salida, después calientan para que ablande la grasita. Todo esto hay que explicarle al paciente para que entienda por qué es cada cosa, y después el drenaje de las glándulas. Esta es la parte que es más difícil de hacer. Además, muchas veces son pacientes que tienen glaucoma, entonces si se apretan el ojo, también ese aumento de la presión temporal ahí, yo no sé cuánto les puede ayudar a una cosa o a la otra, porque además en general lo apretan mal, no lo saben hacer bien. Entonces yo en general lo cito un día para hacerle yo un buen drenaje de glándulas de Meibomian, aunque sea una vez, y entonces una vez que tienen bien drenadas las glándulas de Meibomian, ya el mantenimiento es más fácil, pero un buen drenaje hay que hacerlo el médico en consultorio. Que bueno, y el drenaje, ¿cómo lo hacemos nosotros en la emprendidura? Puede ser como esos dos que muestran ahí, puede ser sobre el de la derecha, ven que es con el dedo sobre una pinza, miren cómo sale todo ahí, y el de la izquierda simplemente entre dos cotonetes.
pero esto el paciente en su casa no lo puede hacer correctamente, nunca, por más que apretan por allá abajo, no sé qué, no es fácil hacer esto. Y el Clearadex es para los pacientes que tienen, que ustedes ven que tienen buen medio socioeconómico, le pueden proponer que se traigan, esto es lo mejor, en Estados Unidos se vende, puede ser, el de la izquierda es una espumita, que me han dicho los pacientes que les da muy buen resultado, o el de la derecha que son unas toallitas, que ya vienen embebidas en aceite de árbol de té y otros componentes que han visto que están buenos para, sí está diseñado para el ojo, entonces es neutro, no les duele, no les arde, y además el aceite de árbol de té tiene muchos componentes cuando es así puro, y algunos han visto que son muy irritantes para el ojo, entonces vieron cuál era de estos componentes del árbol de té el que Hola. conseguir, lo pueden encargar, por ejemplo, por Amazon, y se los traen, por ejemplo, directamente de Estados Unidos, ahora no es muy costoso. Después, en cuanto a la parte de colirios, hay que indicarle lágrimas. La mejor, en realidad en Uruguay, la única que contamos que tiene aporte lipídico, que es lo que está en déficit en estos pacientes, antes era el System Balance, ahora es el System Complete, que es la misma fórmula, lo único que tiene un sistema que es más fácil de que se distribuya en la lágrima. Después está discutido el omega 3. El omega 3 vía oral yo lo indico, 1 o 2 comprimidos por día, es un antioxidante excelente, en la parte cardiovascular también hace muy bien, no hace mal a nada, más que a alguno que no le gusta el gusto a pescado que le puede generar. Está discutido porque en muchos estudios dieron que era, pequeños estudios, siempre daban que era muy beneficioso para el ojo seco de este tipo, pero después hizo un gran estudio de todo un año, de muchísimos países, con un gran número de personas, donde se les indicó a un grupo omega 3 en altas dosis, y al otro grupo de control se le administraba una cucharadita de aceite de oliva. Y estaban todos seguros de que ese estudio iba a dar realmente todos los beneficios del omega 3, y resulta que dio que no había diferencias. Entonces, bueno, a raíz de eso se empezó como a cuestionar el uso de omega 3 en estos pacientes. Pero bueno, después se vio también que este estudio tenía algunos sesgos que podían explicar por qué no había dado el beneficio, y realmente como no hace mal a otras cosas, no sé, yo siempre lo sigo administrando. Pero bueno, tienen esa salvedad. Después está los pacientes que ustedes ven que tienen inflamación, porque no todos tienen, pero a veces esos bordes palpebrales están bien hiperémicos, la conjuntiva está hiperémica, o sea que ustedes ven realmente que hay inflamación, en estos pacientes se pueden beneficiar de corticoides. Vamos a indicar, por supuesto, los suaves, que puede ser el loteprednol o la flurmetolona, que tienen que ser por cortos periodos de tiempo, y siempre controlando la presión. Hay que explicarle al paciente, porque en general les hace bárbaro y la aman a la gota, entonces decirle, no, ojo que esta gota solo con indicación médica y por cortos periodos de tiempo, porque le puede dar y le explican todo lo malo que le puede dar, y el paciente queda así, a veces ni lo quieren usar. Después, esto es muy importante, el fresado del borde palpebral, porque, como les decía, que esas, por ejemplo, en las obstructivas, que se forma toda una capa de queratina que tapa el orificio de salida, bueno, todo eso nosotros lo podemos ayudar al paciente quitando toda esta capita de obstrucción. Esto se hace con un fresadito del borde del párpado. Ojo, no vayan a lastimar al paciente, por supuesto que esto con mucha delicadeza. Incluso el Blefex es un dispositivo que fue diseñado para este objetivo. Para mí no es necesario, yo no lo tengo. Simplemente cualquier tipo de fresado, que pueden usarse incluso las fresas para hacer pterygium, se pueden utilizar con mucho cuidado para no lastimar, o simplemente una esponjita, o cualquier cosa que vean que tiene un poquito de filo,
porque el objetivo es quitar todas las costritas y quitar la capita más superficial queratinizada del borde del párpado. Y después en las que son de tipo obstructiva y que es refractaria a otros tratamientos, se puede hacer lo que se llama probing. Esto fue descrito por Maskin en el 2010, y son unas pequeñas cánulas que tienen, como se ve ahí en el tip, como una puntita con un tope. Entonces, tienen que estar muy bien indicados para que este tratamiento sea efectivo, y hay un montón de publicaciones que demuestran la efectividad de este tratamiento. La de tipo obstructiva, al comprimir el párpado, para ver cómo es la secreción de la glándula, primero van a ver que no hay secreción, o la mayoría de las glándulas no sale nada al apretar, y es porque están tapadas. Pero en la meibografía ustedes ven que todavía hay glándulas remanentes, porque si lo que está todo atrófico, ya como que no hay nada para hacer. Entonces tendría que ser que tenga todavía glándulas viables, y al apretar no sale nada, y al paciente le duele, tienen como una cierta tensión el párpado, y es porque la glándula está como tapada. En esos pacientes realmente el beneficio es significativo. Se le introduce esa canulita, que son cánulas especiales que diseñó este doctor, y que se pueden conseguir en Estados Unidos, y que al introducirla por el orificio de la glándula hace un plop, y ahí destapa la glándula, y realmente el beneficio es significativo. ¿Cuál sería el rol de los antibióticos en estos pacientes? Como les decía hoy, estos pacientes, si bien no es una patología infecciosa, sí tienen un montón de bacterias más que un paciente que no tiene este problema. Y las bacterias se sabe que producen moléculas proinflamatorias, metaloproteinasas y lipasas. Entonces sería, al disminuir las bacterias con el antibiótico, tendríamos este beneficio antiinflamatorio. Y a su vez hay ciertos antibióticos que tienen un efecto antiinflamatorio y antiangiogénico per se. Uno de ellos es la acitromicina. Lo ideal es administrarla en forma tópica. Acá en el Uruguay no tenemos acitromicina tópica, pero sí hay en Argentina, y hoy día con la globalización, no ahora en tiempo de coronavirus, pero bueno, espero que algún día volvamos a conectarnos. Es muy fácil llegar a Buenos Aires y conseguir la gotita, que además es solamente por un mes, o sea que es conseguir un frasco y ya está. Esto se administra una gota 2 veces al día por un mes. Y realmente se ha demostrado que tienen un gran beneficio. Otras formas de administrar antibióticos sería la doxiciclina, que se utiliza sobre todo en pacientes que tienen rosácea, y es un comprimido cada 12 horas por 6 semanas, y después se puede usar una dosis de mantenimiento también. Y si no, también se puede utilizar acitromicina, que esta sí tenemos en Uruguay, la doxiciclina también, es 1 gramo, una vez en monodosis, que se da una vez por semana por 3 semanas. Y después les quería contar, por último, la luz pulsada. Para mí, realmente ha revolucionado lo que era el tratamiento de la blefaritis y la disfunción de glándulas de Meibomi hasta ahora, que no teníamos cómo mejorar a los pacientes que no respondían, y hoy día realmente es una herramienta muy, muy efectiva que tenemos para esos pacientes que no responden, ¿verdad? Empezamos con todos los tratamientos, que lo hacen, se le explicó correctamente, lo hace todo bien, y es refractaria al tratamiento, que desgraciadamente no son pocos los pacientes que tienen este problema. Y en ello realmente la luz pulsada ha hecho un cambio. Antes teníamos solamente la luz pulsada que venía de los dermatólogos, pero claro, no eran diseñadas para el ojo, entonces no, realmente primero no tenían el efecto que buscábamos, no servían para el uso ocular, pero este equipo que por suerte ya contamos hace meses ya en el Uruguay, es el Thermeye Plus, que ese sí está diseñado para el ojo, son pulsos cortos, de baja intensidad, y que tienen una refrigeración propia, entonces está diseñado para el ojo. Hay muchísimos estudios que demuestran su efectividad, y ya de esto hace tiempo. Fíjense que en el workshop del 2011 ya existía la luz pulsada, ya estaba demostrada la efectividad en su tratamiento.
Y bueno, ¿y cómo actúa? Es una fuente de luz de alta intensidad, con esa longitud de onda, que lo que se hace es que la luz se absorbe por la oxihemoglobina de los glóbulos rojos de los vasitos superficiales. Esto va a generar un calor que lo que hace es tapar el vaso, lo oblitera. Entonces, por ejemplo, las telangiectasias que vemos, que es toda esa hiperemia que tienen estos pacientes, se le va porque estos vasos se cierran. Y al cerrarse estos vasos traían todos los elementos proinflamatorios, entonces de esta forma estamos quitando estos mediadores de la inflamación. También produce por este aumento de temperatura, porque va a dar calor, se va a producir una licuefacción del meibum, que facilita su expresión manual post-tratamiento inmediato. Va a haber una reducción de la pérdida de las células epiteliales, se activan los fibroblastos, mejora la síntesis de colágeno, que esto es clarísimo incluso en la piel. Esto les encanta a los pacientes porque les mejora las arruguitas del párpado. Y también se ha demostrado que tiene un efecto antibacteriano y antiparasitario. Esto va a ser efectivo también para el Demodex. Se hacen 3 o 4 sesiones, separadas por entre 15 días y un mes. Son totalmente indoloras, y es un ratito realmente, y después que se termina el procedimiento, se hace el drenaje de la glándula de meibomio en la lámpara de hendidura. Y bueno, acá vemos un video cómo se hace el procedimiento, es muy sencillo, y la verdad es muy cortito de hacer. Y se ha demostrado que mejora, bueno, el cuestionario ese que se le hacía, ¿no? Que es algo objetivo que uno tiene para ver los síntomas del paciente, o sea, que le mejora en definitiva la calidad de vida al paciente, que es lo más importante, ¿no? Y también en lo que uno puede objetivar, mejora el edema del borde del párpado, mejora las telangiectasias y el enrojecimiento, la calidad del meibum, la expresión de las glándulas, la osmolaridad, el break-up time, la tinción corneal, el enrojecimiento conjuntival, y todos los elementos inflamatorios en la superficie ocular. Todo esto fue demostrado con estudios pre- y post-tratamiento que demuestran que todos estos elementos van mejorando. Así que bueno, para hacer como una especie de ensuma del tratamiento, lo más importante para mí es la educación, porque hay que explicarle qué exactamente es la patología y cómo mejorarla para que el paciente se involucre en el tratamiento, porque hay que explicarle que es crónico, que no se le va a curar de hoy a mañana, esto lo va a acompañar siempre, y por lo tanto cuanto más se entienda mejor, que va a tener periodos en que esté mejor, periodos en que esté peor, que a medida que haga el tratamiento va a estar mejor, después que mejora deja el tratamiento, entonces ahí va a estar peor, es típico que pase eso. El higiene, calor y drenaje es como el caballito de batalla, es súper importante, lo que pasa es que no siempre lo hacen bien los pacientes. Bueno, después los lubricantes, es como la primera etapa, hago el diagnóstico, lo educo, le indico higiene, calor, drenaje. Los lubricantes, si sospecho el Demodex, le indico cualquier tipo de higiene con el aceite de árbol de té, la que se pueda, que esté a disposición del paciente. Y si me parece que es del tipo obstructivo, que ya vimos cuáles eran, se va a beneficiar del fresadito del borde del párpado, y que yo le haga el drenaje en la glándula de meibomio, tratando de hacer funcionar esas glándulas, y el omega 3. Este sería como un primer esquema, un primer escalón, digamos, en cuanto hago el diagnóstico. Si al control lo veo y el paciente no mejoró, bueno, si veo que tiene elementos de inflamación, le puedo indicar el loteprednol con todas las salvedades que hicimos, con los controles, explicándole al paciente los riesgos. Podemos considerar la citromicina, sobre todo la tópica, o si no, la doxiciclina por vía oral, sobre todo si es un paciente con rosácea. Y si aún así no mejora, tenemos cositas un poquito más invasivas, como es la luz pulsada intensa y el probing en las obstructivas. Bueno, así que la idea es llegar antes que esto, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, como vemos este párpado, ya no hay mucho para hacer, ¿no? Y bueno, eso era entonces lo que quería contarles. No sé si quieren hacer algún comentario. Carla, yo te quería hacer una pregunta. Me encantó tu charla. Lo que sí, en los casos donde me parece que diagnosticamos ya un ojo seco evaporativo y con una clara disfunción de las glándulas de meibomio por medio del queratograph,
Yo, además de explicarles que es una enfermedad crónica, el tratamiento médico y todo, no espero a veces que falle el tratamiento médico o que el paciente lo cumpla, sino que ya directamente, si el paciente puede realizarlo, empiezo con las sesiones con el IPL, porque eso reduce además la cantidad de pautas médicas o de tratamiento médico que el paciente tiene que hacer. Se lo hago Sí, sí. una vez por mes durante 3 meses, le explico que puede llegar a tener que repetirse, pero a veces pasan 6 meses asintomático, colocándose lágrimas artificiales y no haciendo prácticamente más nada. No sé qué opinás de eso. No, no, sí, a ver, me parece que mal no hace a nada, no tiene prácticamente contraindicaciones la luz pulsada. Sí está descrito que es para los pacientes en los cuales está refractario, o sea, en todo lo que yo he leído, pero entiendo que se puede usar antes, me parece que es súper beneficioso, porque claro, es como que quema etapas más rápido, y el paciente se va a ver beneficiado, no hay duda. El único tema es el costo, ¿no? Para mí sería ese el único obstáculo. Estoy tratando de dejar de compartir y no sé cómo hacer. Ahí, a ver, ahí pude, ¿no? Hola, ¿están ahí? Carla, no, yo quería decir también algunas otras cosas. Muy buena la presentación. El latanoprost es una causa súper frecuente de disfunción de glándulas de meibomio. Entonces, en pacientes con glaucoma, que la principal droga, como vimos el otro día, que vamos a indicar, es el latanoprost, se suma a los efectos en la alteración de la superficie ocular la disfunción de glándulas de meibomio que la misma medicación provoca. Claro. Y en esos pacientes también se ven beneficiados muchísimo del tratamiento con luz pulsada. Yo Sí, los pacientes, cuando tienen cuando les veo la disfunción de glándulas de meibomio, en general son pacientes que están súper molestos, que vienen cargando con este problema y han pasado por muchos colegas muchas veces, porque nadie se sentó en un momento a decirle, usted lo que tiene es algo crónico. Ese momento es como que es una revelación para el paciente. Parece una pavada, pero los pone en el lugar, porque ellos sienten que tienen algo que, claro, va en empujes y remisiones, y muchas veces se los habla como que si fuera algo infeccioso, entonces sienten hasta como esa cosa de que andan con un cuadro infeccioso arrastrado. Claro. Sí, están esperando que alguien los cure. Y es lo que claro, la gota mágica que me va a curar. Y lo que hay que decirle es que no se cura, es lo que yo decía. Exacto, entonces el gesto médico de decirle, usted tiene algo crónico, así como es la diabetes, el que tiene diabetes es porque la glándula esta no le funciona y el que le anda mal la tiroides tiene que tomar esta pastillita para siempre, usted tiene una disfunción de sus glándulas, le mostrás las glándulas, y entonces le decís, entonces vamos a hacer, y cada tanto va a estar peor y cada tanto va a estar mejor. Cuando está peor va a ser este tratamiento, pero para mantener mientras tanto, y yo la higiene se las mando siempre, de mantenimiento. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y cuando ellos mismos notan que al dejar de hacer la higiene, recaen. Sí, totalmente. A medida que la hacen, están mejor, y de repente la dejan de hacer porque están mejor y empeoran. Es así. Peor. Pero entonces, explicarles que eso es crónico y que los mantiene bien es la higiene. Después, no sé si lo de la expresión de las glándulas, hay una pincita que es fantástica. ¿Una qué? Una pinza, que en lugar de apretar el dedo con 2 cotonetes, hay una pincita que es bárbara, que es de Rumex, ¿no? La que tenemos. Sí, hay de varios, hay unas chinas baratas que se compran en los congresos. Son simplemente 2 paletitas de metal con las cuales al apretar te facilita digamos, la expresión de las glándulas. Sobre todo el párpado inferior es mucho más fácil de drenar que el superior. ¿Y después qué experiencia tenés con la búsqueda del Demodex? A ver, no sé, ahí vi que estaba Paolo también. Ustedes cuenten un poco, porque yo una sola vez pude pescar un Demodex, y la mujer, que fue ahora 15 años, no sé, pero cada 4 o 5 meses viene porque le pica el párpado y piensa que otra vez tiene el bicho. Sí, quedan traumados. Yo la verdad es que... Traumado.
Sí, lo tengo en cuenta, pero más que nada lo que hago es, si a mí me parece que lo tiene, trato de que use el aceite de árbol de té, o si pueden, veo que tienen los medios, le pido que se compren ese en Estados Unidos, le doy cómo se llama, y que lo compren por Amazon, le explico, y que se hagan la higiene con eso, porque en definitiva es eso lo que le voy a indicar en el caso de que confirmo que lo tenga, y lo mismo la luz pulsada. No es que vaya a ser algo tan diferente a lo que ya hago, y prefiero que no vean al bicho porque se mueren si lo ven y quedan con el trauma para siempre de que tengan el bicho ahí caminándose, y no sé si aporta, me parece. Creo que es hasta contraproducente. Así que está, si lo sospecho ya les indico el tratamiento, la verdad que hago eso. Carla, ¿sabés que en Buenos Aires hay una espuma con tea tree oil que se llama T-Foam, que es para los ojos también? Sí, la conozco. Una vez me entregaron una muestra, creo que la tengo por ahí, nunca lo usé, no sé si está bueno. Esa muestra del T-Foam que dijo Mariela es excelente. ¿Sí? Yo conozco el Cliradex, que es el que está en los estudios por ejemplo, del tifos, y que es el que con el que se ha demostrado que tenían resultados muy buenos. Nada, con estudios hechos con placebo, todo. O sea que está, como que me da otra seguridad si lo pueden conseguir, pero este de Buenos Aires puede ser también, ya que van a Buenos Aires se traen la citromicina. Que se traigan el kit. Sí, antes en Buenos Aires, a mí el que me dieron muestra fue uno que se llamaba Frex Clean Tea, que también era una espuma, pero ahora el que hay es ese T-Foam. Sí, las espumas están buenísimas, las espumitas. Sí, Lavarse con te traen como unas yo no sé, toallitas para hacer la higiene. Es horrible, pero está bueno, si esos preparados realmente le simplifican al paciente, porque la verdad que el shampoo Johnson, además, ¿en cuánto lo diluye? Una en 20, otro en 10, otro... Es todo un tema también, ¿no? Bueno, no sé si, Paolo, querías comentar algo o hacer alguna pregunta. Excelente tu presentación, Carla, muy completa. Quizás quisiera preguntarte, ¿varías algo el tipo de gota, lágrima artificial dependiendo del paciente? ¿O usás, viste que ahora apareció una de Alcon que es la Complete, antes había una Balance? Yo en verdad uso generalmente con carboximetilcelulosa y después me echo con algunas sin conservantes. Pero vos utilizás, no sé, ¿preferís alguna en especial? ¿Elegís el paciente para cada gota? Yo lo que hago es ver si el paciente lo que tiene, viste que tenés el subtipo que es más hiposecretor, que no sería la disfunción de glándulas de meibomio, en realidad es ojo seco de tipo hiposecretor. En esos, sí, les mando la lágrima sin conservante varias veces, y puede ser algún otro tipo de lágrima con conservante reglada. Pero si lo que tienen es la disfunción de glándulas de meibomio, prefiero los que tienen aporte lipídico, y ahí estaba, antes era el System Balance, pero ahora salió el otro, que es el Complete, que es la misma fórmula, pero con un sistema de distribución de la lágrima que es como más efectivo. Entonces directamente ya sustituyó al Balance, la Complete es la que uso. Y si veo que es de tipo mixto, o sea que tiene una disminución del menisco con una superficie ocular dañada, también le agrego, además del System Complete, algún otro lubricante que le aporte la parte acuosa, como podría ser, por ejemplo, un Lagricel ideal porque no tiene conservantes. Lo que pasa es que, claro, todo es costoso y nada de esto está en los sistemas mutuales. Entonces, es todo un tema, porque encima es crónico, no es que me hice el esfuerzo, me compré el frasquito y ya está, no, tenés que comprártelo todos los meses. Y encima la luz pulsada, que también sería parte, y todo es bravo, ¿no? El tema de costos es todo un tema también. No, y lo otro que yo les recomiendo a mis pacientes, por lo menos también, ni que hablar que lo que han dicho de explicar que es crónico es fundamental. A mí también me caen pacientes que dicen, ay, pero no sabía, que es crónico y que nosotros podemos mejorar los síntomas nada más, creo que es fundamental decirlo, y que es una enfermedad también. Que usen lentes, por ejemplo, para evitar la desecación, el aire, cuando caminan, esas medidas higiénicas que a veces también ayudan. Sí, hay unos lentes que tienen como una ventosa del lado de atrás, que incluso se pueden
hay unos que son del tipo lente de sol, y hay otros que son blancos, y se les puede poner incluso el aumento del paciente, obviamente que acá no se consiguen, también hay que traerlos de otros lados, pero están buenísimos porque te permiten, al que tiene un ojo seco severo, sobre todo en los hiposecretores, me parece que capaz son los que más se benefician de ese tipo de lente, y está bueno porque les permiten salir al aire libre y no morir en el intento. Hay gente que deja de salir por culpa del ojo seco, y eso les permite volver a salir. Están buenísimos esos lentes. Tienen una cosita al lado atrás. Carla, y una última pregunta. ¿Qué antibiótico, cuando la blefaritis no es más bien de componente posterior, es una meibomitis, cuando es una blefaritis de aspecto estafilocóxico, además del higiénico de shampoo, ¿cuál es tu antibiótico de elección? Y bueno, lo ideal es uno que te agarre gram positivos. Para mí, dentro de lo que nos ofrece la oftalmología, que tenemos re poco antibiótico, no sé por qué, pero son todos, la tobra, la cipro, son más bien para los gram negativos. La cipro, Exacto. capaz. Así que la que tenemos es la bacitracina, que es la efatracina. Para mí es el mejor, lo que pasa es que muchos le hacen alergia. Entonces yo lo que les digo, si veo que es una gran blefaritis anterior, les mando un poquito de efatracina, advirtiéndoles que pueden llegar a hacer alergia, y en ese caso que la suspendan enseguida y consulten. ¿Y por cuál lo rotás? Porque la tobramicina cubre gram negativos y en realidad son estafilococos, ¿no? Perdón, la efatracina. Ah, sí. ¿Qué? Bacitracina. ¿Por cuál lo rotás cuando tiene alergia? Porque es como tú decís, hay varios pacientes que tienen alergia. No, y trato de no mandarle antibióticos. Yo no soy muy de los antibióticos. Sí la citro en estos pacientes, en algún, por ejemplo, si, viste que hacen como empujes las disfunciones de glándulas de meibomio. Es como que hay periodos en que están mejor y periodos en que están bastante peor. En esos periodos en que están peor, ahí le mandás como una especie de pulso de antibiótico, la citro. Carla, ¿y el estericol? Yo no lo uso al estericol, pero es una opción, sí. Es una opción en lugar del shampoo, ¿no? Sería. Claro, sí. Sí, o sea, después de la higiene, una pasadita con estericol. Con estericol de noche. No he agarrado la costumbre de está bueno, no sé, digan los que lo usan a ver qué resultado han tenido con esto, no sé. Yo te los mando, yo soy bastante fan del estericol, lo mando y el paciente se acostumbra. Hay que explicarlo bien porque muchos se apuntan al ojo, cierran el ojo fuerte y disparan viste que es como una especie de vaporizador. Spray. Sí. Un spray. Entonces, ¿y cómo se debe usar? No, lo que pasa es que si vos apretás el ojo y te lo tirás así, no te cae para mí es con un cotonetito y ya les hace como una especie de higiene, ¿no? En el borde del párpado, así sacándose las costrillas. Claro, en lugar de un iodofón sería, por ejemplo. En lugar del iodofón, una cosa así. Sí. Y ya que estamos, pregunta a glaucomatóloga, eso de la compresión, a mí me genera, porque muchos pacientes, como decíamos, se asocia mucho a los glaucomas, o sea que muchos de los pacientes que tienen esto tienen glaucoma, ¿no? Por un lado, no podemos usar el no, y por otro lado, las compresiones a mí me asusta un poco, eso de que se esté apretando el ojo. ¿Qué tanto daño le puede generar a un paciente que se esté apretando todo el tiempo el ojo, tratando de drenar su glándula, pero ¿no? Un paciente que tiene glaucoma, sería la pregunta. Y bueno, vamos a medirlo, porque de repente capaz que vos pensás que le aumenta la presión más de lo que le aumenta. ¿Y que te apretes el ojo en la aumenta, decís? La presión bueno, del ojo. No sé, pero dependerá también de cómo te hagas el masaje. Pero puede ser un elemento que perjudique en un glaucoma, ¿no? Sí. ¿O no? Y sí. Y también dependerá de cómo te lo aprietes, cuánto lo aprietes. Yo creo que eso... Sí, yo los pacientes que veo que tienen glaucomas avanzados, directamente no les digo que se aprieten. Vos. Yo si veo que tienen mucho, yo siempre les hago. Le hago lo de limpiarle el borde del párpado y apretarle yo una buena limpieza. Pero no le hago hacer la casera, porque primero la hacen mal, no sirve para nada, y encima se están apretando el ojo con un glaucoma severo, me da miedito por eso. Exacto, pero además que la que uno hace, uno aprieta el párpado como que lo exprime entre dos cosas. Ello sería el párpado contra el ojo. O sea. Ellos se hacen el párpado contra el ojo, vos no le podés pedir al paciente que se apriete párpado, es decir, que meta algo dentro del ojo, me parece que no. Bien. Carla. La casera que hacen ellos es contra el ojo.
Carla, me preguntan acá ¿Mm? si la eritromicina tópica no tendría un efecto similar a la citro, por ejemplo. Bueno, la que está en todos los estudios es la citro. La eritro no, la eritro se usa para las Más vieja, ¿no? Pero bueno. ¿Eh? Pero bueno, tiene un espectro de acción similar, ¿no? Pero no es, pero es otra familia. Es otra ¿Sí? familia. Otra familia de antibióticos. Seguro. Y la Y, acitro, le reconocen otras cosas de por sí, igual que las tetraciclinas, que Ajá. tienen efectos que sirven como antiinflamatorios de por sí, como antiangiogénicos también. O sea, y tenían un efecto en la secreción de la glándula, ¿no? Que le hacían las secreciones de las glándulas sebáceas más líquidas. Sí, las tetraciclinas sí. Me preguntan, Carla, si sabes cuánto sale aprox un tratamiento con IPL. Bueno, sí, aproximadamente unos $300 la sesión y hay que tener por lo menos 3, así que es costoso. Bien. Carla, Bárbaro. ¿sabés lo que me gustaría que le dijeras ahora que hay mucha gente joven también? Paciente Sí. preoperatorio de catarata, estás en una cátedra, un lugar con alto volumen de residentes que estamos desesperados de ganas de operar, y el paciente se presenta por blefaritis. ¿Cuál sería tu tratamiento médico máximo y cuánto lo esperás para operarlo? Bueno, la idea es que no tenga ningún síntoma, pero como decíamos que hay pacientes que no tienen síntomas y que sí tienen signos. Entonces, debería tener 0 inflamación para poderlo operar, y después hay que tener cuidado con los lentes premium en pacientes que tengan este problema, porque el problema lo pueden seguir teniendo después de operados, al problema de la calidad de la lágrima, ¿no? Porque como decíamos, es una patología crónica que va a seguir, incluso la cirugía lo va a empeorar un tiempo, que se dice que es hasta más o menos 3 meses después de la cirugía, están peor por la cirugía, pero eso después se revierte. El tema es que después la calidad visual, si tiene, por ejemplo, un lente multifocal intraocular que uno pretende ver perfecto y para eso se opera, y después si la lágrima no acompaña, no tiene una calidad de lágrima buena y no la va a tener tampoco después, por más que hagas el tratamiento, no va a estar nunca satisfecho con su visión. Entonces, ahí hay que cuidarse de no ponerle lentes premium a los que tienen de este tipo de patologías. Si es leve, sí, porque uno la trata y va a andar bien, pero si ya está medio avanzado, diría que no es buen candidato para un multifocal. Por ejemplo, hacerle una meibografía y vemos que le quedan pocas glándulas y ya en mal estado, diría que no, porque va a estar siempre con alteraciones visuales. No va a tener una buena calidad visual. Y también está el riesgo de endoftalmitis, ¿no? También. Por Dios, sí. Sí, bueno, te agarró la noche. Sí, me quedé a oscuras. Y me agarró una hija también en el medio ahí. Si no hay más preguntas, no sé qué dicen el resto de los... ¿Algún comentario o algo? Si no hay más preguntas, mañana los esperamos con glaucoma, que tenemos casos lindos y comunes para compartir con todos ustedes. ¿Quién habla mañana? Y varios, un panel de varios. Ah, buenísimo. Bueno, hasta mañana entonces. Bueno, bárbaro, entonces Mañana, nos vemos muy lindo, mañana. Carla. Chao, gracias.